señores, miren, en estos días les decía, es que cuando las obras de la discusión política, que quién ha hecho más obras, que si usted, que si yo, bueno, incomparable, pero nada, el tema. Pero que el gobierno, obviamente, todo gobierno con un presupuesto, aunque destine una parte ínfima como 2.4% del Producto Interno Bruto a inversiones, puede mostrar ciertas obras. Y yo le hacía lo de la relatividad. Miren, en los 58 meses que lleva el gobierno, que lleva el presidente Abinader gestionando el Estado, desde el 20 hasta la fecha, resultado de los ingresos ha recaudado un 68% aproximadamente, pero ese monto en términos globales ha sido de 6 billones de pesos. 6.000 millones de pesos, o sea, todos los años 1.200, 1.000 tanto, 900, empezó 900, algo así, ¿verdad? En este va como 1.600 millones el presupuesto de este año. Entonces, unos 114.000 millones de dólares. Casi el Producto Interno Bruto del país. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que no hemos tenido realmente un problema de recaudación. Se ha recaudado dinero y es lo que yo explicaba. Los gastos han crecido en 29 veces y los ingresos han crecido 26 veces. Si el gasto es de 19%, el ingreso es de 16%. Y tenemos un déficit de 3% del Producto Interno Bruto y no estamos ni siquiera recaudando para poder cubrir los gastos corrientes. Y por consiguiente, afectamos la inversión pública y tenemos que apelar a endeudamiento. Y cada año, pues el servicio de la deuda y la parte de los intereses nos demanda más fondos. Los fondos provenientes del endeudamiento contribuyeron con el 24%, o sea, una cuarta parte del presupuesto ha sido con financiamiento externo. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los ingresos corrientes, a pesar de que han crecido todos los años. Y ese 24% equivale a haber tomado prestado 27.000 millones de dólares para subsanar ese déficit. Entonces, los gastos corrientes fueron de 81%. Ahí están intereses y todos los gastos fijos del gobierno. Y mi queja ha sido, dice, desde septiembre y diciembre del 20, el total de ingresos ha ido en aumentos. Ese es un trabajo que se hizo, balance de operaciones fiscales del gobierno, desde el 20 al 25. Entonces, ¿cuál es mi queja? Los gastos corrientes pasaron de 5 billones, de 5.000 millones, 5.248.000, mientras que los gastos de capital fueron de 744.000 millones. Una ínfima parte. Entonces, no puede haber una inversión, una remodelación de las obras. Por ejemplo, aquí están 7.000 aulas faltantes ponen en riesgo el año escolar, dice la Asociación Dominicana de Profesores. 7.000 aulas. Dice que quieren soluciones, ya el año escolar está al empezar. El actual ministro de Educación no tiene la culpa, encontró eso así. Pues la culpa es el gerente, el manager, el presidente que lo nombra. Nombró al chino ese ahí, a Miyagi, que no dio pie con bola. Faltan 7.000 aulas, dice la ADP. 800 centros educativos con construcción paralizada por más de 5 años y un gobierno que ha recibido más de 6 billones de ingresos. 800 centros educativos paralizados. Porque se ha privilegiado el gasto corriente en lugar del CAPEX, del gasto de capital. Más de 2.000 escuelas pendientes de remozamiento, remodelación, reparación y equipamiento. Entonces, ese es el problema. No vamos a salir de ahí. Entonces dice ese especialista del Centro Montalvo, de Locamaima, de la universidad, que sin la reforma fiscal no sería exitosa si no se corrigen los déficits. Los déficits recurrentes del sector eléctrico, de las empresas descentralizadas, el
cuasi fiscal del Banco Central y toda esa repartidera que tenemos, que es gasto corriente. Por eso es que el gasto ha crecido más que los ingresos, y los ingresos han crecido. Yo les explicaba ayer y le trataba de hacer contextualizado con un ejemplo. Usted va a 100 por la carretera, va rápido, qué bien, pero viene otro atrás que viene a 150. Entonces usted se da cuenta que usted iba, el gasto, el ingreso iba a 100 y el gasto le pasó a 150, y por eso tenemos ese déficit. Aquí está. Entonces, la reforma que se haga no es problema de recaudar más, tenemos que ponerle un torniquete a ese despilfarro, a ese gasto efervescente, que es como cuando tú echas un Alka-Seltzer de la cosita, cuando la leche hierve, que se bota. Entonces, ahí está, dice este especialista, hay que establecer controles sobre el gasto primario corriente, con el objetivo de reducir el estrés fiscal y reducir y priorizar el endeudamiento, que es lo que yo le digo aquí, que había en estos días para los vagones del metro, como voy, 219 millones para la ampliación de los andenes. ¿Puedo estar yo en desacuerdo con ese préstamo de la Agencia Francesa del Desarrollo? Por supuesto que no. Un préstamo para la desalinización y el acueducto de tal sitio, ¿cómo voy a estar de desacuerdo? Pero hay unos préstamos que tú dices, pero ¿y esta poesía? ¿Y qué es esto? No, por todo no podemos estar cogiendo prestado, porque al final eso hay que pagarlo. Y si este año tenemos destinado 298 mil millones para el pago del interés de la deuda, y ya para el año que viene, 26, eso se incrementa en 24 mil millones de pesos más, va a subir de 298 mil, va a subir a 322 mil millones de pesos. Los intereses, ni siquiera el servicio, que ya consumen un 25% de los ingresos. O sea, que ya hay un 25% de los ingresos que se nos va volando, como en los muñequitos, en las tiras cómicas, que sale un pollo cuando tú tienes hambre, que lleva como unas alitas que se te va así, que tú lo vas a coger, así se nos van un cuarto de los ingresos que recibe el Estado. Entonces, ¿qué plantea? La centrífuga fiscal del sector eléctrico, que en lo que va de semestre han recibido 43 mil millones. Pero en total, desde el 20 a la fecha, el gobierno ha destinado 344 mil millones de pesos al sector eléctrico. Y el gobierno, hasta los otros días, fue que tomó la decisión de sustituir a Milton Morrison y designar a Celso Marrancini, presidente del Consejo, que se han empezado a tomar medidas. Y como quiera, la inversión ha sido menor que el promedio de todos los últimos 10 años, 200 millones por año. Antes, por lo menos 230 se invertían. Y hay que hacer inversión en acometidas, medidores y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el problema, que el gobierno no ha priorizado la inversión. Se ve aquí en el sector eléctrico y ahí salieron muchos, hasta regidores y cosas del anterior administrador de Sur, por ejemplo. Pero al menos ahora se está haciendo el esfuerzo. Pero ese esfuerzo en el sector eléctrico, las inversiones son cuantiosas, se toman tiempo de gestión y los resultados también toman tiempo para verlo. Pero al menos si vas para el Cibao, tú sales por la autopista Duarte. Tú no coges por la autovía del Coral, porque si coges por ahí, si coges por las Américas, tú lo que vas a llegar es a Boca Chica. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.